Y enfermedad arterial periférica, digamos. Entonces, la trombosis venosa profunda es otra enfermedad que involucra a la oclusión de las venas por un coágulo o un trombo, y que puede ser la embolia, la enfermedad, la trombosis puede ser venosa o arterial. Entonces, si es en territorio venoso, llamamos trombosis venosa, y si es en el territorio profundo, trombosis venosa profunda. Si es en el territorio arterial, trombosis arterial o tromboembolia arterial. Entonces, hay un término que se llama enfermedad tromboembólica venosa, que es un trastorno que cursa con trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, cualquiera de los dos. Por eso lo llaman enfermedad tromboembólica venosa. Que la trombosis en el sistema venoso se le denomina trombosis venosa profunda, si es el sistema venoso profundo, y puede estar asociado a un porcentaje mayor al 10% en el desprendimiento de un coágulo, o sea, un émbolo, que va principalmente de una zona distal a una zona más proximal. Y el porcentaje depende si la trombosis es proximal o distal. Ese es, por ejemplo, un coágulo que han sacado de una vena con un aspirado, y también puede haber de una arteria. La trombosis venosa profunda, entonces, es la afectación o la afección más importante de las venas periféricas y está asociado frecuentemente con embolia pulmonar. Se dice que más de la mitad de los trombosis venosas profundas proximales hacen tromboembolia pulmonar. Y de estos, más del 90% de los casos de tromboembolia pulmonar presentan una trombosis venosa profunda en miembros inferiores. Dentro de estas está la tríada de Virchow. ¿Y qué dice la tríada de Virchow? Éxtasis sanguíneo, o sea, lesión vascular y hipercoagulabilidad. El éxtasis sanguíneo va relacionado con pacientes que han sido operados, que están enyesados, que están en cama, inmovilizados, ¿no? La hipercoagulabilidad va en relación con la lesión más de todo hematológica, ¿no? Entonces hay deficiencia de proteína C, de proteína S, cáncer, hay algunos otros factores alterados en la coagulación que hacen hipercoagulabilidad. Y la lesión vascular es la lesión endotelial. Entonces esos tres forman la tríada de Virchow. Las plaquetas juegan un papel bueno. Recuerden que las plaquetas son partículas un poco más grandes que los leucocitos, ¿no? Y que no tienen núcleo y que forman redes, y con las histonas y la protrombina formando en trombina y el fibrinógeno en fibrina hacen el sistema de la coagulación. El embolismo venoso, la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar, hemos dicho que es la enfermedad tromboembólica venosa, y eso está relacionado ya sea con una trombosis en miembros inferiores que tiene sus características propias semiológicas, que vamos a recordar en un momento, en la que se ha formado un coágulo y va a producir este coágulo una obstrucción, pero se puede desprender una porción y viajar al corazón. Llega a la aurícula derecha, pasa normalmente al ventrículo derecho y se va a los pulmones, y puede hacer desprendimientos y obstrucciones en diferentes ramas de las arterias pulmonares. Eso se llama embolia pulmonar. Rara vez, pero hay lo que se llama embolia paradójica, en la cual el paciente tiene un foramen oval o una comunicación interauricular entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y en vez de irse al pulmón, el coágulo en la aurícula derecha pasa a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y se va al cerebro, y hace una embolia paradójica, que es raro, ¿no? Que vaya algo del sistema venoso al sistema arterial sin pasar por el pulmón. Por eso es paradójico. Se dice que la incidencia más o menos que 2.5 a 3 por 1000 personas en la población general tienen una trombosis venosa profunda, y su recurrencia es casi 10% al año, 25% a los 5 años, ¿no? O sea, casi un 4 de cada 10 que tienen trombosis
recurren a los 5 años. Y la mortalidad al mes en la tromboembolia pulmonar es de un 10%. De un 10%. Entonces, la trombosis o la enfermedad tromboembólica venosa puede tener serias complicaciones a largo plazo, ¿no? Pueden ser recurrentes, la trombosis a repetición, pueden hacer los síndromes postflevíticos o posttrombóticos, en las cuales los pacientes, cuando tienen muchos días con la trombosis venosa, dañan y lesionan las venas que hay en los miembros inferiores. Recuerden que cada centímetro hay en el sistema venoso unas válvulas, ¿no? Venosas. Esas válvulas se dilatan, entonces la vena se queda dilatada y va a producir una insuficiencia venosa, o sea, como unas varices secundarias. Y si tienen unas 2 semanas, 3 semanas con la trombosis venosa y no dan tratamiento, se van a formar unas varices y eso va a producir un edema de los miembros inferiores y va a producir el famoso síndrome posttrombótico o postflevítico, en la cual queda la pierna bien dilatada, bien grande, bien edematizada. Algunas producen hasta úlceras, ¿no? Y la tercera, es que si hace muchos émbolos a región pulmonar, va a producir tromboembolia pulmonar crónica y eso va a llevar a la hipertensión pulmonar. Entonces, estos pacientes necesitarán anticoagulaciones por vida. Entonces, la triada de Virchow, que ya estamos repitiendo, que en 1860 dijo que si hay una éstasis venosa, una lesión endotelial o daño vascular y una hipercoagulabilidad, son los 3 factores que se requiere para desarrollar una enfermedad tromboembólica venosa. Entonces, la edad mayor a 40 años es un factor de riesgo para esta enfermedad tromboembólica venosa, para lo cual, si el enfermo presenta otros factores de riesgo, se incrementa el riesgo de trombosis. Entonces, una es la edad, otro es el sedentarismo, la inmovilización prolongada, que es la éstasis que hemos hablado, la cirugía ortopédica de grandes articulaciones, donde se ve la lesión endotelial, ¿no? Las fracturas de miembros inferiores, huesos largos y pelvis, también para éstasis. El uso prolongado de un torniquete, a veces cuando hay hemorragias ustedes necesitan poner un torniquete y deben cada cierto tiempo, unos minutos, abrir el torniquete, pero a veces lo dejan ahí, se olvidan y eso también puede producir el trauma o el vascular, la lesión endotelial. Muchos pacientes que son operados de varices, hay una lesión al abrir la vena y eso también predispone. El uso de hormonas, el embarazo, el puerperio, la insuficiencia venosa, o sea, las varices primarias, el cáncer, lupus eritematoso, el síndrome de antifosfolipídico, la obesidad mórbida, tener un catéter venoso central o una cirugía bariátrica predispone a tener trombosis venosa y enfermedad tromboembólica venosa. ¿Cuál es la característica semiológica? Ya lo han hecho ustedes el semestre pasado o hace 2 semestres. Aumento de volumen en una extremidad. Podría ser en las dos, podría ser, es más raro que tenga una trombosis venosa bilateral, pero puede tener. Eritema, o sea, coloración aumentada, eritema. Calor local, ¿no? Está caliente la extremidad. Dolor, rubor, que es el rubor que hemos dicho, el eritema. Y aumento de volumen e impotencia funcional. Son las 4 o 5 características que tienes de una trombosis venosa. El día de hoy, por ejemplo, un español me decía, y tengo algo en la pierna, y se lo vino por hipertensión arterial, pero le agarraba, dijo más negativo, la piel fría, los pies igualitos, no había dolor, no había rubor, no había calor, no había dolor. La posibilidad de que tenga un problema embólico venoso era alejada. Entonces, miren ahí, eritema, ¿no? Aumento de volumen, está caliente la pierna, créanme, le duele, hay rubor, hay impotencia funcional. Esa es una trombosis venosa profunda. Entonces, se recomienda el empleo del modelo clínico de Wells, vamos a ver ahorita qué dice Wells, para establecer la probabilidad de diagnóstico de trombosis venosa profunda, ¿no?
Entonces, no se olviden, el dolor en el miembro afectado casi en el 65%, si no es más, tienen la molestia. Edema de la extremidad afectada, 88%, casi el 90% de los pacientes que tienen trombosis tienen que tener aumento de volumen y dolor. El eritema, ¿no? 34%, o sea, y el calor local, 40%. Son más difíciles, más diferentes, pero en un conjunto. Y dolor o dificultad o imposibilidad para la deambulación, ¿no? Eso es la otra característica. A la exploración física, los signos clásicos son el de Homans positivo. ¿Cuál era el signo de Homans? Dolor a la dorsiflexión del pie. Si este es el pie, el talón, y aquí está la pantorrilla, ustedes le mueven hacia acá y esto comprime. Y si hay un coágulo ahí, va a comprimir la vena y va a doler. Entonces es el signo de Homans positivo. El signo de Olo y Pratt es el dolor a la palpación. O sea, comprimen ustedes la pantorrilla directamente contra el hueso y eso duele. Eso es el signo de Olo y Pratt. Entonces, dolor a movilización Homans y a la compresión de los músculos de la pantorrilla, el de Olo y Pratt, que son poco frecuentes, pero cuando se presentan, está ahí la sospecha. En trombosis venosa superficial, en la exploración física, se puede palpar el trayecto venoso, referido como un cordón venoso. Entonces, ustedes recuerdan que hay un sistema venoso periférico en miembros inferiores, donde está la safena mayor y la safena menor. Entonces, ahí también, si hay un coágulo, se va a ver como un cordón venoso bien dilatado y doloroso. Este es el modelo de Wells para el diagnóstico de enfermedad tromboembólica venosa, ¿no? Y te dice Wells que si tú tienes al paciente con una sospecha, pregúntale lo siguiente. ¿Usted tiene un cáncer activo que sepa? Si estaba en tratamiento actualmente o en los últimos 6 meses o está en tratamiento paliativo, si te dice sí, es un punto. 2. Ha estado con parálisis, con paresia, ha estado en cama mucho tiempo, un viaje largo en carro, ha estado con férula en miembros inferiores, si te dice sí, un punto. Si ha estado inmovilizado en cama, aparte de estas, más de 3 días reciente o ha tenido una cirugía mayor con anestesia general o regional en las últimas 12 semanas, o sea, en los últimos 3 meses, un punto. ¿Hay dolor a la palpación a lo largo del sistema venoso profundo? Sí, un punto. ¿Hay aumento del volumen? Sí, está hinchada, un punto. Si no sabe definir, le mides a 10 centímetros por debajo de la protuberancia de la tibia, las 2 extremidades. Y si hay una diferencia de 3 centímetros, por ejemplo, le molesta la pierna izquierda, le mides a 10 centímetros por debajo de la protuberancia tibial con 1 centímetro en las 2 piernas, y digamos en la derecha está con 9 y en la izquierda está con 12, 13, hay más de 3 centímetros de diferencia, entonces quiere decir que está edematizado. Ahí también le das un punto. Si hay edema con signos de Godet en la pierna sintomática, o sea, Godet, Ovea, un punto. Si hay venas superficiales colaterales no varicosas, un punto, porque a veces la éstasis, que si está obstruida en el sistema venoso profundo, la superficial se puede ver. Y si hay diagnóstico alternativo, que en vez de la trombosis tal vez es una celulitis, y tú ves infección y todo, menos 2 puntos. Entonces, si haces una sumatoria de todos estos puntajes, dices, más de 3 puntos o más, 3, 4, 5 o más, alta probabilidad de trombosis venosa profunda. No haces el diagnóstico, haces alta probabilidad. Si tiene 1 o 2 puntos, moderada probabilidad clínica de trombosis venosa. Y si tiene menos de 0 puntos, puede ser menos 2, baja probabilidad de trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, eso es el modelo clínico de Wells para el diagnóstico. Esto todavía dado hace 28 años, más o menos, 20. ¿Ya? Entonces, si tienes la probabilidad, si tienes un paciente con una molestia en la pierna, tú haces la probabilidad pretest. Si es baja, ¿qué debes pedirle? Un dímero D. Si el dímero D es normal, tú excluyes el diagnóstico, no hay. Si tu dímero D es anormal, pídele un Doppler venoso de la piernita, ¿no? Y si es normal el Doppler, pues excluyes el diagnóstico. Si tienes una baja probabilidad, pero no tienes dímero D, le puedes hacer de frente el Doppler.
Y con el Doppler, si es normal, excluyes el diagnóstico, y si es anormal, haces el diagnóstico, ¿no? Si encuentran trombos en la vena, haces el diagnóstico. Si tienes una moderada probabilidad pretest, o sea, 1 o 2 puntos, ¿no? 1 o 2 puntos, pides dímero D. Si es normal, excluyes el diagnóstico. Si es anormal, le realizas el Doppler, ¿no? Y si es normal, haces el diagnóstico. Y si está, te diga anormal, pero si está normal, repites en 5 a 7 días nuevamente. Si tiene una probabilidad pretest, no tienes dímero D, haces el Doppler. Y si es normal y todavía sospechas, dices probabilidad moderada, el Doppler ha salido normal, pero se ha podido equivocar, ¿no? Lo repetiremos en 5 a 7 días. Y vas observando la pierna, vas observando al paciente, si le duele o no. Y si de frente el Doppler te dice que sí hay el coágulo, pues haces el diagnóstico. Y si es alta probabilidad, pues le pides de frente Doppler, ya no dímero D, sino de frente Doppler. Y si es normal, pues puedo repetir en 5 a 7 días el Doppler, o le hago una flebografía o una venografía. Pero si encuentras el Doppler positivo, ya pues si tienes alta probabilidad más Doppler positivo, haces el diagnóstico. Entonces, así debería manejarse. Y a veces no lo manejamos de esa forma. Entonces, en pacientes con sospecha de trombosis venosa profunda se recomienda realizar el Doppler, que es para establecer el diagnóstico. Actualmente, el gold estándar para diagnóstico de trombosis venosa sería un Doppler de miembros inferiores. ¿Y a quiénes se recomienda? A todos los pacientes con sospecha clínica de la enfermedad, ¿no? ¿Y qué cosa vas a buscar en el Doppler? Por ejemplo, ahí se ve la vena y si colapsa o no colapsa la vena. Normalmente la vena, cuando tú ves la vena, puedes ver acá un flujo, y si comprimes el Doppler, el transductor, lo debe comprimir. Y a veces cuando se ve un coágulo, una hiperrefringencia, quieres comprimir y se queda ahí. Eso es lo que debes buscar. Hay un estudio de metaanálisis en el cual hicieron resonancia magnética, tiene una sensibilidad alta, 91.5%, y una especificidad casi del 95%. Estos resultados se incrementan cuando es proximal, ¿no? Entonces puede ser una resonancia magnética. Pero una resonancia, un Doppler te suele 50, 80, 100 soles, una resonancia te sale 1000 soles, ¿no? Entonces, tienes que ver bien. No se recomienda de forma rutinaria la resonancia sobre el ecodoppler, ¿no? Entonces, una trombosis venosa profunda, ahí viene la resonancia magnética, el dímero D, ¿no? Ver si es que no hay. Recuerden que el dímero D se puede alterar por varias causas, y entre ellos la sepsis, el embarazo, las cirugías, ¿no? La insuficiencia cardíaca puede alterar el dímero hasta la insuficiencia renal. Tomografía para el diagnóstico, pues una alta sensibilidad, casi 96% de sensibilidad, con especificidad mayor del 95%, o sea, mejor que la resonancia, más barato pero mejor, ¿no? Tiene resultados similares al eco, pero sigue siendo más caro, una resonancia 500, 600 soles, ¿no? Y no se recomienda de forma rutinaria sobre el nódulo. Y ahí está la tomografía. Los estudios demuestran la especificidad y sensibilidad de la flebografía. ¿Qué es flebografía? Ponerle una sustancia de contraste a la vena, ¿no? 100% de diagnóstico. O sea, ahí encuentras. Pero, ¿cuándo debes hacerla? Solo cuando existen resultados ambiguos. Porque necesitas ver la necesidad de evaluar la extensión, la localización del tipo de trombo, ver si es una retrombosis. Ya tenía trombosis, tal vez esta es una nueva, valorar la inserción de un filtro de vena cava, evaluar el tratamiento con trombolíticos, descartar anomalías venosas congénitas y también se puede utilizar en protocolos de investigación. Lo malo de esta prueba, ¿cuál sería? Primero, que utilizas radiación. Segundo, que es invasiva. Puedes producir alergias por la sustancia de contraste, ¿no? Porque necesitas una sustancia de contraste. Entonces, no se recomienda tampoco. Si ya tienes el diagnóstico de trombosis venosa, tienes un paciente con alta probabilidad, le pediste un Doppler, salió positivo, le pediste un dímero D, salió positivo. Entonces, dices, voy a darle tratamiento. Dices, ¿qué debo hacer? Anticoagular. Porque es un trombo, tiene un coágulo. Entonces, debo dar un anticoagulante, ¿no?
no estamos destruyendo con el anticoagulante el trombo, sino estamos haciendo que no se forme más trombo. Y al no formarse más trombo, el mismo sistema lo va degradando, y se va degradando y se va desapareciendo la trombosis. Entonces tú tienes que preguntarte, ¿este paciente tiene contraindicación para anticoagulantes? ¿No? Si te dice sí, sí tiene contraindicación, doctor, el paciente está con hemorragia digestiva alta, activa, tiene un tumor en el cerebro que puede sangrar, tiene un sangrado activo ahorita, tiene algo que no podemos parar, entonces dices, tengo que hacerle un filtro de vena cava inferior, ¿no? Si es permanente la contraindicación, un filtro de vena cava inferior permanente. Hay dos tipos de filtro, uno que se puede retirar y el otro que no. Entonces, por una cirugía intervencionista mínima, se podría poner por la vena un filtro en vena cava inferior que evita que los coágulos que se forman y que están formándose en la trombosis venosa vayan al pulmón y hagan tromboembolia pulmonar. Cuando pasa la contraindicación de usar los anticoagulantes, se retira el filtro. Pero si es una contraindicación permanente, pues el filtro se puede quedar de por vida. Justo ayer veíamos en la mañana a la señora Nilda Vargas, que entró con silla de ruedas, y ella tiene un filtro de vena cava inferior permanente, ¿no? Entonces, a ella se le puso porque tenía trombosis venosa a repetición. Si no tiene contraindicación para los anticoagulantes, el tratamiento es anticoagulación, ¿no? Hay preguntas si hay una trombosis venosa extensa, iliofemoral. Si es extensa y hay contraindicación para los trombolíticos, pues le puedes dar enoxaparina, fondaparinox, heparinas de bajo peso molecular. Y hay algunos que si es muy grande, puedes dar un trombolítico por catéter directo, ¿no? Llevas un catéter por la vena y de ahí le pones de frente y le das trombolíticos. Esto casi parece un cateterismo cardíaco igualito, ¿no? Pero si no tiene contraindicaciones, ¿no? Y el paciente puede dar, le das el tratamiento, enoxaparina o fondaparinox, ¿no? Y la enoxaparina, que son la heparina de bajo peso molecular, le da subcutáneamente, o también actualmente están los nuevos anticoagulantes orales. Entonces, si el paciente no está descompensado, no tiene una tromboembolia pulmonar y solo tiene una trombosis venosa profunda, ¿no? Le das un anticoagulante. Y recuerden que hay dosis cambian, ¿no? Por ejemplo, hay algunos anticoagulantes que das vía oral y tienes que dar 10 miligramos, por ejemplo, la Pixaban, ¿no? Que es un anticoagulante oral directo y oral. Ese deberías dar la dosis media, es 5 miligramos cada 12 horas cuando tienes una fibrilación auricular, ¿no? Una trombosis crónica. Pero cuando es aguda, tienes que dar 10 miligramos en la mañana, 10 miligramos en la noche, por 7 días, y después de 7 días bajar a 5 miligramos cada 12 horas. Y siempre ver si es que tiene algunas contraindicaciones, corregir si el peso, la edad, la creatinina. El otro, el rivaroxaban viene de 20 y de 15 miligramos. Pero cuando tiene trombosis venosa profunda, das 30 miligramos, 15 miligramos en la mañana, 15 miligramos en la noche por 21 días, y después de eso le bajas a 20 miligramos una vez al día. Y ahí se queda por 3 a 6 meses. Con el rivaroxaban también 3 a 6 meses se queda. Con la heparina, doctora, llegó a emergencia y no tengo otra cosa, y cuesta, pues porque el rivaroxaban, la Pixaban, el Oxaban, Dabigatran, que es el otro que también tengo que cuesta, pues le doy enoxaparina, ahora está barato. En mis tiempos, por ejemplo, cuando yo era residente, interno incluso, cada ampolla de enoxaparina estaba entre 120 a 180 soles. Una ampolla, y necesitabas 2 ampollas por día. Entonces ahora está a 10 soles, 15 soles la enoxaparina. Y le das a 1 miligramo por kilo cada 12 horas subcutánea, ¿no? Y después de unos 3 a 5 días, con la anticoagulación, le puedes dar la warfarina hasta que comience a hacer efecto por unos 5 a 7 días, y cuando el INR esté más de 2, le das de alta, ¿no? Suspendes la enoxa y le das de alta.
Entonces, el tratamiento es heparina no fraccionada, lo ideal, ¿no? Heparina de bajo peso molecular, que es la que tenemos en enoxaparina, y algunos fondaparinol, que últimamente está desapareciendo. No se olviden de los anticoagulantes orales que acabo de mencionarles. Y lo más importante, prevenir, ¿no? Si tienes un paciente que nunca ha tenido trombosis y que no tiene riesgos, la prevención es importante, vendaje de miembros inferiores, movilización precoz, anticoagulación profiláctica que puede ser. Y hay varios estudios en los nuevos anticoagulantes orales versus los heparinas de bajo peso molecular o los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, ¿no? Para tratamiento de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar aguda. Aquí está el estudio Recover 2, el Einstein y el Amplify. El Recover te habla sobre heparina de bajo peso molecular, tienes que usar más de 5 días, ¿no? Y después, incluso te dicen 7 días, puedes usar dabigatran. ¿Qué es el dabigatran? Es un nuevo anticoagulante oral, pero que actúa a nivel del protrombina y de otros, pero lo malo es que ese anticoagulante oral no puedes comenzar vía oral con ese. No es igual que la Pixaban, Rivaroxaban. Ese tienes que darle primero heparina, enoxaparina, más de 5 días, y cuando ya está bien anticoagulado, recién le comienzas con 150 miligramos 2 veces al día por 6 meses. ¿No? Entonces, su recurrencia, su eficacia no fue inferior a las vitamina K más enoxaparina. El sangrado es comparable con la vitamina K y enoxaparina, que es el tratamiento estándar. Y el sangrado mayor, hay una disminución significativa de 40%, hay menos sangrado que usar warfarina. Y todos los sangrados hay una disminución significativa del menos 29% comparado con la warfarina. O sea, en eficacia es igual que la warfarina, pero en seguridad es mejor que la warfarina, ¿no? Ahí se dice el dabigatran. El Recover 2 es dabigatran 150 por los 6 meses a doble ciego, ¿no? Y algunos utilizaban 110, ¿no? Pero igual es comparable, igual casi lo mismo que han encontrado. Pero el Rivaroxaban apareció, y ahí le damos con lo que les he dicho. 15 miligramos por 3 semanas, 21 días, y después 20 miligramos por día por 3 a 6 meses. Lo mismo, ninguno de estos, ni el Apixaban, que hemos dicho 10 miligramos 2 veces por día, por 7 días, y luego 5 miligramos 2 veces al día, por los mismos 6 meses, ninguno era inferior, pero tampoco era superior a la warfarina. O sea, anticoagula bien, ¿no? Pero sí, lo que es sangrado, hay una disminución significativa, especialmente con el Apixaban, ¿no? Y en sangrados mayores también hay una diferencia significativa. Entonces, ¿son más seguros? Sí, ¿no? Que los nuevos anticoagulantes que la warfarina. El Rivaroxaban es una alternativa terapéutica a dosis de 15 miligramos 2 veces al día por 21 días, y hemos hecho seguidos por 20 miligramos una vez al día, que demostró eficacia y seguridad similar al tratamiento estándar. Y también para tratamiento y como para evitar o profilaxis para el tromboembolia pulmonar recurrente. El dabigatran, que es otra alternativa, ¿no? Pero no se olviden que tiene que usarse anticoagulación parenteral de enoxaparina durante 9 días de tratamiento, y después recién le das el dabigatran, ¿no? No se olviden que el síndrome postflevítico o posttrombótico que hemos hablado en las primeras diapositivas se presenta en más del 50%, ¿no? Que es una complicación tardía de la trombosis venosa profunda porque se dañan las válvulas venosas, ¿no? Y puede manifestarse hasta años después. Se caracteriza por dolor y adormecimiento de la pantorrilla o rodilla, hace aumento de volumen, ulceración de piel del malleolo interno, y no hay un tratamiento específico, no hay cirugía ni nada para esto. Lo ideal, pues, botas de compresión, medidas antivaricosas, porque es una varices secundaria por lesión de las venas profundas del miembro afectado que ha tenido la trombosis venosa. Y ahí está la úlcera
que puede aparecer en estos pacientes. Y hay algunas de estas otras de compresión, ¿no? La trombosis venosa superficial es una trombosis de las venas superficiales, principalmente de miembros inferiores. Ya hemos dicho la safena mayor y la safena menor, ¿no? La safena menor que llega detrás del hueco popliteo un poco más abajo, y la safena mayor que queda por la parte interna de la pierna, pasa a la rodilla y entre la parte interna del muslo afectado, ¿no? Está asociado a catéteres, generalmente de venoclisis o infusiones, porque la trombosis venosa superficial también puede aparecer en miembros superiores. Ocurre en venas varicosas. Hay una trombosis migratoria superficial, va avanzando y va aumentando. Se puede palpar, ya lo dijimos en las primeras diapositivas, es una cuerda dolorosa palpable. Y el tratamiento es principalmente de soporte, puede ser anticoagulación, sintomáticos, ¿no? Y si es safenofemoral, hay que anticoagular. Safenofemoral, ¿no? ¿Por qué? Porque el riesgo de que tenga una embolia pulmonar es alto. Hay algunos que anticoagulan de frente a las trombosis venosas superficiales, otros no, solo le dan aspirina. Y sintomáticos, algunos le pueden utilizar el hidroid, que es un degradante de la fibrina, pero vía tópica, ¿no? Vía tópica. Entonces, esa es la trombosis venosa. Cuando hay una lesión de las venas y una dilatación de las venas, llamamos la insuficiencia venosa, llamado más comúnmente varices, ¿no? O venas varicosas. ¿Qué son las varices? Son un defecto de estructura y de la función de las válvulas de las venas, principalmente de las safenas, mayor y menor. O sea, son superficiales, principalmente. Se dividen en dos, varices primarias y varices secundarias. Varices primarias, en el cual el sistema superficial es el afectado, principalmente se da en mujeres, ¿no? Puede haber en varones, definitivamente, más si tienen una historia familiar, si tienen mucho tiempo o ocupaciones que demandan estar mucho tiempo de pie. Por ejemplo, tenemos los pacientes, los policías, que entran a la escuela de la policía por 1 o 2 años para ser policías y están todo el tiempo parados, los tienen horas parados, castigados, cuidando, marchando, haciendo ejercicio, cargando peso. Entonces ellos tienen más predisposición. Las embarazadas que tienen varios hijos, varios embarazos, ¿no? También las multíparas tienen más probabilidad de hacer insuficiencia venosa o varices primarias, ¿no? Y las varices secundarias que acabamos de hablar, que es una insuficiencia venosa profunda por incompetencia de las perforantes o por una trombosis o una oclusión venosa profunda, ¿no? Secundaria, por eso es secundaria esta. Entonces ahí están las varices, se pueden clasificar en 4 grados, ¿no? Y el riesgo es de que hagan una tromboembolia o tromboembolia. Entonces los grados de las varices pueden haber de primer grado, en la cual solo se ven las arañas vasculares. Cuando ustedes vean las piernitas como arañitas que aparecen, ¿no? En la piel, esas son las varices tipo 1. Las varices tipo 2, cuando hay mayor dilatación, son dolorosas, producen algunas parestesias, principalmente cuando el paciente está mucho tiempo de pie, y pasan cuando el paciente está sentado, cuando está movilizándose o cuando se echa. Las varices grado 3, en las cuales son las grandes dilataciones de las venas, ¿no? Y grandes dilatación de las venas, estas podrían ser entre varices 2 y 3, ¿no? Hay gran dilatación de las venas, a veces ya hay cambios en la piel, en la coloración de la piel. Como hay dilatación de las venas superficiales, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión intraluminal de entre las venas. Eso va a pasar la sangre por mayor presión hidrostática hacia al tejido celular o hacia el tejido adyacente. Y también puede pasar la hemosiderina con los glóbulos rojos. Y eso va a producir el cambio de coloración. Entonces la piel de los con varices grado 3 y 4 aparece oscura, ¿no? ¿Han visto varices, no? Pacientes que se levantan la piel y está oscura su piel,
¿no? Y la grado 4 ya tienen úlceras, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no llega la irrigación a esa zona y por esta éstasis y esta ectasia hace que no llegue buena irrigación y comienza a producir úlceras que no se pueden curar, úlceras varicosas. Entonces esos son los 4 tipos de grados de las venas varicosas. Y por último, la tromboembolia pulmonar, que es el desprendimiento de un trombo de la trombosis venosa profunda. Ya hemos hablado de trombosis venosa profunda hasta el cansancio, pues esa se desprende del coágulo y generalmente se dice que son más riesgo de hacer trombosis o tromboembolia pulmonar cuando hay trombosis de la vena poplitea para arriba, ¿no? No se olviden, vena poplitea, arriba está la femoral, superficial y profunda, siguen siendo trombosis venosa profunda. Luego las ilíacas, ¿no? Y si se desprende estos coágulos, pueden llevar a embolia, ¿no? A embolia pulmonar y o a embolia paradójica, que ya hemos hablado en las primeras diapositivas. ¿Cuáles son los signos y síntomas de una tromboembolia pulmonar? Anormalidades respiratorias son las más frecuentes, con hipoxemia, ¿no? Se saturan los pacientes, con un gradiente de tensión de oxígeno alveolo arterial incrementado, insuficiencia para transferir oxígeno a través de los pulmones, taquicardia, dolor torácico, ¿no? Y a veces cuando las embolias pulmonares son masivas, hipotensión y shock. Pero no se olviden, muchas veces esto se puede confundir con un infarto de miocardio, pues hay que sospechar. Aumento del espacio muerto anatómico y aumento del espacio muerto fisiológico. ¿Cómo estaría la resistencia vascular pulmonar? Incrementada. ¿Por qué? Porque hay un coágulo dentro de las arterias pulmonares, entonces las resistencias estarían incrementadas. ¿Cómo estaría el intercambio gaseoso? Como hay coágulos y hay zonas que no funcionan de los pulmones, habría una hipoxemia. Por eso que el intercambio gaseoso sería inadecuado. Por eso se satura. Hay hiperventilación alveolar en algunas zonas que quieren funcionar más, pero las zonas donde hay la trombosis no va a funcionar. Incremento de la resistencia de la vía aérea, disminución de la distensibilidad pulmonar por las zonas afectadas y lleva eso a una disfunción del ventrículo derecho. Pues muchas veces nos piden ecografías, ecocardios, para ver tromboembolia pulmonar, pero ahí no hago el diagnóstico. Solo veo si está dilatado el lado derecho, rara vez se podrá ver un coágulo, pero no se ven los coágulos ahí, y si hay disfunción del ventrículo derecho, básicamente para eso, o aumento de la resistencia pulmonar. El diagnóstico gold estándar sería una tomografía con contraste de las arterias pulmonares, ¿no? Porque ahí se va a ver los coágulos. Entonces, si hay una falla cardíaca por tromboembolia pulmonar, pues se produce por una obstrucción vascular de las arterias pulmonares, aumenta la poscarga. ¿De quién? Del ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho está conectado con la arteria pulmonar. Si la arteria pulmonar está obstruida, entonces la poscarga, o sea, después la resistencia que tiene que aumentar, va a aumentar. Entonces el ventrículo derecho se va a agrandar, se va a dilatar. Entonces ahí se falla derecha, puede haber restricción pericárdica, desviación del septum interventricular hacia la izquierda, ¿no? Hace isquemia del ventrículo derecho, disminuye la función contráctil del ventrículo derecho, disminuye el gasto cardíaco del ventrículo derecho y ahí afecta, porque no llega volumen, al ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, y por dilatación del septum, por todo eso. No se olviden que la tromboembolia pulmonar hace que falle y de ahí lleva al shock, ¿no? Entonces se dice que la tromboembolia pulmonar es una gran simuladora, así como la tuberculosis en los cuadros respiratorios pulmonares, en las enfermedades multisistémicas, la gran simuladora es la tromboembolia pulmonar, ¿no? ¿Y por qué? Porque se confunde con un infarto del miocardio, porque se puede confundir con un shock, ¿no? De diferentes causas. Si es que tienen un paciente con dolor torácico y disnea de inicio súbito, además de pensar en Zika, piensen en tromboembolia pulmonar. Entonces también tienen que hacer la misma escala parecida a la de Wells, que es una escala para tromboembolia pulmonar y que si excede los 4 puntos, tú le pones alta probabilidad de tromboembolia pulmonar. Entonces, signos y síntomas de trombosis venosa profunda.
hay edema, hay aumento del volumen de la pierna, está edematizado, tú dices, trombosis venosa profunda, puede tener, si tiene 3 puntos. O sea, tienes un paciente que viene con dolor de pecho, con desaturación, hipoxemia, y tiene un signo de trombosis venosa profunda, tú piensas, no tendrá que una embolia pulmonar que ha venido de la trombosis venosa profunda, entonces le das 3 puntos. Si tienes un diagnóstico alternativo, ¿no?, de tromboembolia pulmonar, bueno, le das menos 3 puntos. Si tiene frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto, 1.5, ¿no? Inmovilización más de 3 días, estuvo en cama, estuvo de viaje, ¿no?, o tuvo una cirugía dentro de las 4 semanas, 1.5 puntos. Ya tuvo una trombosis venosa profunda antes, o una embolia pulmonar antes, 1.5. Tiene hemoftisis 1 punto, y si tiene cáncer 1 punto. Recuerden que la embolia pulmonar masiva produce hipotensión arterial. La embolia pulmonar moderada puede producir hipokinesia ventricular derecha sin hipotensión arterial, ¿no? Y la embolia pulmonar pequeña moderada puede producir una función ventricular normal derecha y no de hipotensión arterial. O sea, pedirle una ecocardiografía no nos va a ayudar mucho, ¿no?, básicamente. Entonces, ¿qué hace la tromboembolia pulmonar? Pues es un infarto pulmonar, ¿no? Hay algunos casos que producen embolia pulmonar no trombótica, ¿no? Y el estado depende del cuadro clínico, depende del estado cardíaco pulmonar. Si ya tienes un paciente con fibrosis pulmonar y aparte hace tromboembolia pulmonar, pues el paciente va a ir peor que un paciente que nunca ha tenido un cuadro pulmonar. Signos y síntomas: disnea súbita, aumento de la frecuencia respiratoria, taquipnea, disnea, síncope, hipotensión, cianosis, dolor pleurítico, tos y hemoptisis, taquicardia, puede haber fiebre, por eso también tienes que descartar neumonías, ingurgitación yugular por el aumento del lado derecho, ¿no?, y segundo ruido incrementado en el foco pulmonar por hipertensión pulmonar, y algunas veces hay bradicardia paradójica. En los exámenes auxiliares, ¿qué vas a pedir? Dímero D, ¿no? Si es que sale negativo, se aleja el diagnóstico. Haga un análisis de gases arteriales para ver cómo está el CO2, el PO2, ¿no? Si es que estás sospechando un síndrome coronario, pedirás troponina, ProBNP si es falla derecha, y un electrocardiograma. ¿Y qué vas a buscar en el electrocardiograma? Derecha a la derecha, en la S1, o en B1, B2, B3, que no se ve acá, Rs altas, ¿no?, que podrías decir que está haciendo crecimiento o dilatación del ventrículo derecho. Taquicardia también vas a encontrar. A nivel radiográfico, pues hay algunas líneas, como ahí ven, ¿no?, líneas de Hampton que le llaman. Hay algunos que son zonas de hipoventilación pulmonar, ¿no? Estas líneas, por ejemplo, como cisuritis, pueden haber, pero no es el diagnóstico. O sea, con una placa no va a ser el diagnóstico o descartar el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Lo ideal es pedir una tomografía, y miren en la tomografía con contraste. Esta es la arteria pulmonar, su rama izquierda y su rama derecha. Su rama izquierda ves un coágulo grande, negro, y en la rama derecha también. Es una tromboembolia pulmonar masiva en diferentes zonas. Quiere decir que los coágulos han venido de las piernas, se han ido al pulmón y se han ido a la rama derecha, a la rama izquierda. Entonces este paciente estaba chocado, se le ha tenido que fibrinolizar y se le ha tenido que dar los anticoagulantes igual que la trombosis venosa. Ahí, con reconstrucción, la misma. En la rama izquierda ven ese coágulo con la flecha que está a vuestra derecha, ¿no?, una flecha grande que se ve el coágulo, ¿no?, porque debería ver toda la arteria pulmonar, debería verse blanquita, ¿no?, y llegar todo, pero acá hay una obstrucción y no perfunde todo el pulmón, la base del pulmón izquierdo, y también el ápex del pulmón derecho. Aquí todavía llega algo, entonces es una tromboembolia pulmonar. Hay algunos otros exámenes en los que puedes ver la captación, ¿no? Entonces lo ideal sería hacer una tomografía con contraste, que es más económica, más barata, y hacerle un diagnóstico de tromboembolia pulmonar, ¿no?
Entonces se ve ahí, se ve la rama derecha, por ejemplo aquí se ve el coágulo nuevamente, un coágulo aquí, un émbolo pulmonar, ¿no? Aquí no se forma, aquí está otro émbolo pulmonar. En la ecocardiografía algunas veces se podría ver el coágulo, ¿no? Pero no siempre se va a ver el émbolo pulmonar. Y sí, dilatación del ventrículo derecho, hipoquinesia o el septum hacia el ventrículo izquierdo, que hemos dicho, ¿no? Podrías utilizar. Pero el diagnóstico no es ecocardiografía. El diagnóstico definitivo es con tomografía. Y ahí está una placa de tórax, como se puede ver en algunos pacientes con contraste, se puede ver en el coágulo de esas cuatro piezas, esa zona media oscura, que es el coágulo de la arteria pulmonar derecha, la rama superior. Entonces, el test de imagen para embolia pulmonar, pues una tomografía de tórax que te hace el diagnóstico, y si ya tienes el diagnóstico, anticoagulas y o fibrinolizas. Si no hay diagnóstico, no se sabe, no es seguro, pues un scan de pulmones, que es el que hemos visto acá, pero que no todos lo tenemos en videografía con scan, y ahí ese es el diagnóstico. Y si no hay diagnóstico, pues buscar un ultrasonido Doppler para, si es positivo y encuentras una tromboembolia pulmonar distal, pues sospechas ya la alta probabilidad y le das el tratamiento de embolia pulmonar, ¿no? Entonces estratificas el riesgo cuando ya tienes este paciente y dices, ¿cómo está su presión? ¿Está normal? Sí, una presión 120-80, 130-80, el ventrículo derecho en ecografía está normal, pues hay que darle anticoagulación, ¿no? Un anticoagulante y prevenir, si no, pues si es que no puedes anticoagular, el filtro revenantado. Si está normal la presión, pero hay hipoquinesia del ventrículo derecho, hay que individualizar la terapia. Y si hay hipotensión, ¿no? Terapia primaria y trombolisis, ¿no? Si está chocado el paciente, hay que trombolizar, igual que en el síndrome coronario ST elevado, con diferente dosis, se le pone un anticoagulante, un fibrinolítico para destruir el coágulo, la fibrina, y después anticoagular, ¿no? Y si es que no, pues hay que hacerle con un catéter o quirúrgicamente en sacar los émbolos, embolectomía por catéter o quirúrgico. ¿Cómo anticoagulo, doctor, si viene con embolia pulmonar y sospecho? Si no tiene shock y nada, le doy heparina no fraccionada, ¿no? Embolos de infusión continua, pero esto ya no se está utilizando. Se está utilizando las heparinas de bajo peso molecular, principalmente la enoxaparina. ¿A qué dosis? 1 por kilo de peso cada 12 horas. Entonces, si pesa 80 kilos, 80 cada 12 horas. Si pesa 70, 70, 65, 60, 65 cada 12 horas. Pero si pasa más de 100, no le vas a dar 100 miligramos, no. 80 es la dosis máxima. Si tiene más de 75 años, esta dosis cambia y se le pone 0.75 por kilo, ¿no? Otros utilizan la tinzaparina, el fondaparinox, que casi ya no tenemos. Y si no tienes esto, pues si tienes solo enoxaparina, después hay que usar warfarina. ¿Y el TPINR de cuánto? De 2 a 3. En la trombosis venosa profunda también el INR de 2 a 3, ¿no? Doctor, ¿puedo comenzar en una trombosis venosa profunda o en una embolia pulmonar de frente con warfarina? Porque la warfarina demora, usted ha dicho, demora 3 a 5 días en llegar al INR alto. ¿Puedo comenzar? ¿Sí o no? Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué la enoxaparina? ¿Y por qué no lo comienzo desde el inicio la warfarina? Hemos dicho que en trombosis venosa primero debo comenzar con enoxaparina 3 a 5 días, de ahí luego hago la warfarina, y después de 5 a 7 días, si el INR llega más, le suspendo la enoxa y le continúo con warfarina. ¿Pero por qué? ¿Ah? Tiempo de acción, dice ella. ¿Por qué? O sea, lo que dice Cristian es cierto, o sea, tiene la warfarina tiene un efecto procoagulante inicial.
¿Por qué? Porque no solo actúa sobre las vitaminas K dependientes, los factores de la vitamina K dependientes 2, 7, 9 y 10, sino también al inicio tiene consumo de la proteína C y la proteína S. Entonces, si tú lo utilizas desde el inicio de la warfarina con la idea, doctor, como va a demorar en actuar la warfarina, le doy la warfarina antes para que ya comience a actuar, estarías haciendo mal. Si tú no la anticoagulas con enoxaparina y solo le das la warfarina de inicio, vas a hacer un fenómeno procoagulante y vas a empeorar el caso. Tienen que anticoagular. ¿Verdad? Ahora dime. Ya, ¿cómo está la presión? Está bien. ¿Cuánto le han dado de amlodipino? 5 miligramos. Ya, ahora solo le den el captopril cada 8 horas. Cada 8 horas. Si le han dado a las, digamos, a la 1, 12 que he ido, ya le tocaría a las 8 de la noche. Y solo si está más de 160-100 le dan un captopril vía oral. Eso tenemos para bajar 48 horas, hasta el viernes. El amlodipino es cada 24 horas, uno por día, ya le han dado, ¿no es cierto? Ya. Aparte de eso, el captopril le dan cada 8 horas. Si es que se siente bien y todo, que vaya de alta, que no tome mate de coca, que no tome café, no bebidas alcohólicas, que haga actividad física suave, y si se siente mal, que les llame. ¿Listo? ¿Ya? Cuídate, ya nos vemos. Entonces, en la tromboembolia pulmonar, el efecto procoagulante de la warfarina tiene que tener cuidado, que no es lo mismo en una fibrilación. Si es una fibrilación auricular, no hay un coágulo, no hay un trombo. Fibrilación solo hay una arritmia. ¿Que tiene probabilidad de hacer coágulo? Sí. Entonces a ella sí le puedes comenzar solo la warfarina y va a aparecer en 2, 3, 5, 7 días el efecto. Ahora, pero si tiene un efecto de tromboembolia pulmonar, no inicia warfarina solo. Y lo ideal, mejor todavía las guías dicen 2, 3 días, hasta 5 días, enoxaparina o los nuevos anticoagulantes que quieras usar y después recién la warfarina. Entonces, si vas a usar nuevos anticoagulantes, ya no la warfarina. Entonces, eso es la idea. Entonces, no se olviden la enoxaparina, el fondaparinox y la anticoagulación con warfarina, que se debe comenzar en la tromboembolia pulmonar o en la trombosis con enoxaparina primero y después de eso iniciar entre 5 a 10 miligramos por día con warfarina y llevar un INR de meta de 2 a 3. No se olviden de eso. Deben por lo menos continuar con una anticoagulación parenteral con enoxaparina por un mínimo de 5 días o hasta que el INR sea mayor de 2 a 3 en 2 INR secuenciales, ¿no? Separados con un día entre los dos. Entonces, el 2014 sigue igual como el 2021, la anticoagulación en el tratamiento de la fase aguda. Si no tiene shock el paciente, no tiene hipotensión, el riesgo es intermedio bajo, pues hay que anticoagular, ¿no? Se comienza con vía parenteral enoxaparina en pacientes con una probabilidad clínica alta o intermedia, mientras está en proceso de diagnóstico. Y en forma paralela se podría dar a la anticoagulación parenteral el tratamiento con vitamina K buscando un INR de 2 a 3, 2.5 en promedio, ¿no? Pero si yo tengo nuevos anticoagulantes orales, como una alternativa, si es bajo riesgo o intermedio, no tiene shock ni hipotensión, ¿no? La anticoagulación parenteral se debe usar el apixaban, 10 miligramos que ya les hemos dicho, igual que la trombosis venosa profunda, o sea, 2 pastillitas cada 12 horas por 7 días y después un 5 miligramos cada 12 horas, hasta 3 a 6 meses. Una alternativa podría ser el dabigatran,
que se usa 150 miligramos 2 veces al día, o 110 2 veces al día para pacientes mayores de 110 años, ¿no? Pero siempre después de la anticoagulación parenteral. O sea, en OXA tienes que darle por lo menos 5 a 9 días, 7 a 9 días. Y otra alternativa para la combinación de la anticoagulación parenteral, se recomienda la anticoagulación con rivaroxaban, ya les hemos dicho 15 miligramos 2 veces al día por 21 días, o sea 3 semanas, y después de ahí lo bajas a una sola de 20 por 6 meses, 3 meses, 6 meses. Y una alternativa se recomienda el toxaban, que no tenemos, ya debe estar llegando en la fase aguda, ¿no? Si es una embolia pulmonar masiva, alto riesgo, ¿no? Debería ser heparina endovenosa, llevarlo a una UCI, optimizar la oxigenación, intubar al paciente si es necesario, y si tiene hipotensión, fluidos, dopamina, vasopresores, noradrenalina y fibrinolítico. No se olviden de fibrinolítico. Buenas tardes. Ahorita te marco. Qué frío. Buenas tardes. Sí, dígame. Ya, para mañana puede ser así. A las 4 o a las 5. Sí, nombre, Adelaida. Ya, listo. ¿Cuándo lo hemos hecho los últimos? Bien, entonces si es hace 2 semanas, no también. Tiene que pasar por lo menos 6 semanas. ¿Bien? Listo. Entonces, si hay una tromboembolia pulmonar masiva, ¿no? Iniciar, pasar a UCI, optimizar la oxigenación, intubar si es necesario, dar fluidos precavidamente, porque el problema es básicamente la obstrucción, administrar dopamina o norepinefrina y ver si vamos a utilizar terapia trombolítica o fibrinolítica, ¿no? Que la activice. Si hay contraindicaciones para fibrinolizar, pues considerar un filtro de vena cava, aspirar el coágulo, ¿no? O la embolectomía quirúrgica. Si no hay contraindicaciones, pues para la heparina o la enoxa, en ese caso si tenemos, administrar actidice, TPA. Antes había tenecteplase, ¿no? Streptokinasa, otros, pero ya no tenemos, solo tenemos actidice, que es mucho más beneficioso. La streptokinasa producía muchos efectos colaterales, y vigilar muy cercanamente si el paciente tiene sangrados o no, porque estamos fibrinolizando, ¿no? Entonces, por eso es que es importante. Y después reiniciar la heparina o la enoxaparina hasta llegar a los rangos terapéuticos. Pues miren ahí, por ejemplo, este es un paciente que tiene una tromboembolia pulmonar. Miren, se pinta bien el lóbulo derecho del pulmón derecho, el lóbulo superior, pero el lóbulo inferior tiene un coágulo. Entonces se ha entrado con un catéter y se está aspirando. Se le entra acá en la guía, se aspira todo el coágulo y se saca el coágulo que está ahí, se bota y miren cómo se recupera. Entonces se puede recuperar. Si no tenemos eso, no tenemos la disponibilidad de eso o no lo sabemos hacer, pues lo que hay que hacer es anticoagular, fibrinolizar si es necesario.
Pero entonces la prevención de la tromboembolismo pulmonar se debe hacer, claro, se debe hacer la prevención, no sé si podemos ver ahí. Si un paciente que va a ser sometido a una cirugía general de alto riesgo, podemos dar profilaxis con heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Después de la cirugía. Pues se pregunta al cirujano, ¿hay riesgo de sangrado? Te dice, no, es bajo. A las 12 horas o 24 horas después de la cirugía, le comienzas a dar enoxaparina, 1 miligramo por kilo, un poco menos, cada 24 horas como profiláctico, ¿no? Por ejemplo, cirugías de reemplazo de cadera o de rodilla, ¿no? O fractura de cadera, pues le puedes dar heparinas de bajo peso molecular, fondaparinox o enoxaparina a la misma dosis, 1 por kilo cada 24 horas como profilaxis. Si tienes cirugía torácica, también, ¿no? Puedes utilizar, o si es un paciente con cirugía de cáncer, de mama, de todo eso, incluidos los ginecológicos o cirugía de cáncer ginecológico, considerar profilaxis por 1 mes, ¿no? Neurocirugía, pues también podrías tener en cuenta utilizar estos. Y tumor de cerebro, pues hay que tener mucho cuidado, preguntar siempre si hay riesgo alto de sangrado. Cirugía ginecológica benigna, podrías utilizar una mini dosis de heparinas de bajo peso molecular. Un paciente clínicamente enfermo también, o si hay contraindicación de los anticoagulantes, pues a ver si necesitas una angioplastía o algo más para sacar eso y considerar las heparinas de bajo peso molecular. Entonces la profilaxis es importante, ¿ya? ¿Preguntas? Sí, doctora. Para empezar el tratamiento, ¿hay alguna indicación en cuanto a la Apixaban? No. ¿Por qué? Porque si es de bajo riesgo, en la tromboembolia o en la trombosis venosa profunda es lo mismo. Si el paciente tiene trombosis venosa profunda en la pierna y quieres comenzar Apixaban, o tiene una embolia pulmonar de bajo o riesgo moderado, sin shock, y quieres usar la Apixaban, la dosis es 10 miligramos en la mañana, 10 miligramos en la noche por 7 días, y después 5 miligramos en la mañana y 5 miligramos en la noche por 6 meses. Esa es la dosis, no necesita otra. Apixaban. Rivaroxaban, 15 miligramos en la mañana, 15 miligramos en la noche por 21 días, y después de eso 20 miligramos una vez al día por 6 meses. Entonces no necesitas. Pero Dabigatran, el famoso Pradaxa, dice no puedes comenzar. Tienes que comenzar con enoxaparina subcutáneo cada 12 horas por 7 días a 9 días, y después recién darle el Dabigatran 150 cada 12 horas. Y si es shock, si es tromboembolia con shock, heparina, enoxaparina, fibrinolíticos, si no está contraindicado, y enoxaparina. Y después ya para mantenimiento puedes cambiar a Apixaban, Dabigatran, Rivaroxaban o cualquiera. ¿Qué más? ¿Otra pregunta? Nada más. Lo vas a revisar después esto. ¿Dónde está Marcelo?